Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo jueves, el primer jueves del mes de junio de este año 2022, nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta clase de neumatología, aquí en el Camino del Maestro, los estudios bíblicos de nuestra amada congregación, reunidos, Iglesia Cristiana, la alegría de creer. Hoy día seguimos con la temática del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana anterior, pero veremos en específico el actuar del Espíritu Santo en el ministerio profético. Así que le invito a que tenga su Biblia a la mano y vamos a comenzar. Como siempre, nos encomendamos a nuestro buen Dios para que nos ayude en este estudio, para que siga siendo de bendición como creemos que ha sido hasta ahora. Le pido al pastor Pedro que active su micrófono, por favor, y nos guíe en la oración. De inicio, terminada la oración, comenzamos. Amén. Sí, Señor, te damos gracias primeramente, Dios mío, porque nos has dado, Señor, la oportunidad de reunirnos en este día, Señor, en este horario, Padre Santo, también para aprender de tu palabra, Señor, para ayudarnos también, Señor, a fundamentar nuestra fe, Señor. Gracias por los hermanos que han podido estar presentes, Señor, así como por los que también se han disculpado en este día, Padre Santo. Bendíceles, guárdales en todo momento y para nosotros, Señor, una mente abierta, Señor, un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Pedro. Comenzamos entonces, continuando con nuestra temática en esta serie llamada Doctrinas Fundamentales, y en específico en este segundo ciclo, hablando, estudiando lo relacionado a la neumatología, las doctrinas referentes al Espíritu Santo. Hacemos un pequeño repaso de la clase anterior, siempre es bueno, y yo creo que no solamente bueno, necesario hacer un repaso para contextualizarnos en lo que vamos a hablar ahora. Decíamos que el accionar del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento lo podemos entender sencillamente a partir de tres vocablos. Estos vocablos están presentes literalmente o bien está la idea que se puede asociar a estos vocablos. Y veíamos que cuando se habla del accionar, de la presencia, del actuar, del protagonismo del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, lo podíamos ver en este vocablo, que así aparece, yo puse la expresión literal, que el Espíritu está, entonces habla de una acción en cuanto a su presencia, ¿no? A su realidad, que está ahí, ¿no? Que se hace presente. También podemos encontrar esta realidad, ¿no? De que venía, viene, ¿no? Ahí está en futuro, pero también puede ser en presente, viene, venía, es decir, tomaba parte de la acción. Y también, tercer vocablo, veíamos este, ¿no? Llenaba o llena. Y ahí veíamos tres ejemplos de José, de David, de Bezaleel. Y este accionar de estar, de venir, de llenar, generaba dos acciones principales, ¿no? Obrar y proclamar, o bien proclamar y obrar. Siempre que está el Espíritu de Dios, hemos dicho, siempre está en acciones que tienen un movimiento, ¿no? El Espíritu de Dios no se muestra en figuras estáticas. Entonces, obra y a partir de esa obra proclama y viceversa. Una vez que se proclama, generaba una acción, como tiene que ser la fe. El Espíritu de Dios actúa en la fe y la fe siempre tiene que ser con obras. Entonces podíamos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a partir de estos tres vocablos, esa realidad, que estaba, está, venía, viene, llena, llenaba, etcétera, ¿no? Así que creo que con esos tres vocablos ya podemos ver el accionar de manera básica del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Avanzamos en este repaso y nos hacíamos estas preguntas, ¿no? A partir de este versículo de Juan 14, 17 que encontrábamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ahí en Juan 14 está prometiendo que el Espíritu Santo estaría con los discípulos una vez que Él muriese en la cruz, resucitase, ascendiese, y nos llamaba la atención esto, ¿no?
que el Señor les decía, pero vosotros le conocéis a este Espíritu de verdad, a este Espíritu Santo, a este Espíritu de Dios. Los discípulos le conocían. No solo le conocían, sino que moraba con vosotros o moraba entre ellos, ¿ya? Y aquí está la promesa, estará en vosotros. Entonces, qué interesante decir que ellos le conocían, acción presente. Moraba con ellos, acción presente. El Espíritu ya era conocido por los discípulos del Señor, ya estaba en medio de ellos, pero ¿cuál es la acción futura? Estará, ¿no? Y ahí nos hacíamos estas interrogantes, ¿de dónde los discípulos conocían al Espíritu Santo? Y la segunda interrogante era, ¿por qué ya moraba entre ellos, pero aún no estaba en ellos? Y lo respondimos muy bien, ¿no? A partir de los estudios que hemos hecho. No sé si alguien se atreve, no recuerde, estamos aquí todos aprendiendo, ¿no? Pero ¿de dónde le conocían? ¿Por qué el Señor les dice, ustedes conocen este espíritu? ¿De dónde estaban los argumentos? ¿Dónde estaba la realidad que los discípulos conocían en cuanto al Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios? No sé si alguien recuerda ese argumento, esa respuesta, que es, creo que es muy cercana a nosotros, ¿no? Es muy cerca de lo que nosotros también podríamos responder. ¿Cuántos de aquí conocen el Espíritu de Dios? Amén, pues Pastor Pedro, ¿y de dónde lo conoce? ¿Por qué sabe que santifica? ¿Por qué sabe que se mueve? ¿Por qué sabe que desciende? ¿Por qué sabe que habla? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque él está registrado en el Antiguo Testamento, todo lo que pasaba, por ejemplo, cuando estaba en la creación, lo que precisamente dice aquí en la primera párrafo, en la creación, cuando el Espíritu Santo también llenó el tabernáculo, Bien, él estaba habitando, por eso amén. se le conoce. Gracias, Pastor Pedro. Ahí está la respuesta al 100% efectiva, ¿no? Ellos le conocen porque tenían los relatos de las escrituras que ellos tenían hasta el momento, que para nosotros sería el Antiguo Testamento. En el momento que Cristo le estaba predicando, el Nuevo no se había redactado. Pero, ¿por qué sabían que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? ¿Por qué sabían, como bien dice el pastor Pedro, que llenó el tabernáculo, llenó el templo? ¿Por qué sabían o conocían de que inspiraba a los profetas? Porque estaba ahí. Entonces, ese que conocían, el Señor les va a decir, va a estar en ustedes. Entonces los discípulos captaron al tío. Eso que inspiraba a los profetas, que sabemos que los inspiraba, va a estar en nosotros. Extraordinario, deben haber quedado así, espectacular. No solo decíamos que ya le conocían, sino que moraba con vosotros también, porque ellos tenían ya la claridad que ese espíritu estaba en todos lados, ¿no? Lo que hemos estudiado nosotros, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que era como el viento y que es movimiento y genera movimiento, lo que hemos estudiado acá, ¿no? Ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba en todos lados. Ellos sabían que el Espíritu de Dios todo lo supervisaba. Ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Entonces Jesús le dice, ese que ustedes ya conocen, saben lo que hace y lo que puede generar. Sí, el que ya está en medio de vosotros, ese que se manifiesta en el templo, ese es el que estará en ustedes. Entonces, tremenda promesa, porque hasta ahí no se vivía en primera persona, más bien será como testigo de lo que hacía, por decirlo de esa manera. Así que decíamos esto y como reflexión es importante aclararlo. Para saber lo que hace el Espíritu de Dios en mí, tengo que manejar esos antecedentes. Yo voy al Antiguo y al Nuevo Testamento, inspiraba a los profetas, me puede inspirar a mí entonces. ¿Qué hizo con los discípulos de Jesús? Y lo vamos a ver más adelante en las clases. Pero ¿qué hacía con los discípulos de Jesús? En el libro de los Hechos, les daba palabras, les daba discernimiento, los movía de un lugar a otro. Y eso, como está ahí, también lo puede hacer en mí. Entonces, el actuar del Espíritu
tiene antecedentes. No es misterioso, es algo que, que está respaldado y debe estar respaldado en las Escrituras. Ahí está el antecedente. El Espíritu de Dios no va a hacer nada en nuestra vida que no esté ahí en el respaldo escritural, ¿no? Sí, ese mismo Espíritu que sigue vigente, que nos sigue supervisando, que está en medio de nosotros, que ya no solo en medio de nosotros, sino en nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que, qué interesante eso. Lo digo porque muchos piensan que el actuar del Espíritu Santo es mistérico, oculto, como medio místico. Revela cosas que nadie sabe, cosas que nadie puede descifrar, ¿no? Está todo en la escritura. Y es importante dejar eso claro. Veíamos el actuar del Santo Espíritu en el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Escrituras. Y ahí veíamos, ¿no? Ya hablando netamente de grupos de libros del Antiguo Testamento, hablando del Pentateuco, el Espíritu de Dios actúa como creador en Génesis 1, el Espíritu de Dios como aliento de vida, dando vida, Génesis 2, el Espíritu de Dios como juez, Génesis 6:3, dictaminando cosas, ¿no? Ante, qué, ante la realidad del pecado, el pecado entró en el capítulo 3 de Génesis y ya de ahí en adelante el Espíritu de Dios estaba dictaminando cosas cuando pasaban situaciones pecaminosas. El Espíritu de Dios otorga sabiduría y discernimiento, cosa que vamos a ver repetida hoy en los profetas. Génesis 41:38, Deuteronomio 34:9. Ahí nos encontramos con un segundo libro del Pentateuco, el quinto, el Deuteronomio. El Espíritu de Dios otorgaba capacidad para trabajos especiales. Éxodo 28, ¿se acuerdan? Que el Espíritu de Dios capacitó a, a un hombre para la confección del tabernáculo, ¿no? Y ahí tenemos otro libro del Pentateuco, el Éxodo. Veíamos que el Espíritu de Dios otorgaba capacidad para dirigir a Moisés, ahí en el libro de Números, ¿no? Cuando tenían que ordenar las tribus, avanzar en medio del desierto. Así que ahí veíamos el actuar del Santo Espíritu eh, en el Pentateuco, y qué importante que lo veamos en esta realidad también en nuestra vida, como antecedente de lo que puede hacer en nosotros también. Él nos creó, y no solamente nos creó como creación, sino que nos crea regenerados, como un nuevo hombre, una nueva mujer. Entra el Espíritu de Dios en nuestra vida una vez que aceptamos a Cristo, dice la Escritura. ¿Qué somos? Nueva criatura, ¿no? Nos regenera, nos hace volver a nacer, nos da vida, ¿no? Cristo sopló, reciban este Espíritu Santo, una nueva vida en nosotros también. Es un juez que, que dictamina sentencia sobre el pecado. ¿A quién convence de pecado, dijimos? A nosotros, ¿no? A mí el Espíritu me dice, esto está mal, no lo haga, etcétera, ¿no? Habla mi vida. A mí me da sabiduría y me ayuda a discernir. Ya vamos a estudiar cuando lleguemos al Nuevo Testamento los dones que nos da este Espíritu. Ahí lo podemos encontrar. También el Espíritu de Dios nos otorga capacidades para trabajos especiales cuando nos encomienda una labor. Y uno dice, no puedo, ¿quién soy yo? Vamos a ver profetas que dijeron eso. A mí también lo puede hacer, ¿no? Y capacidad para dirigir, vamos a ver que también Pablo dirá que todo lo entrega el mismo espíritu, ¿no? Algunos para administrar, otros para hacer una cosa. Así que vieron que todo eso que el Antiguo Testamento nos dice que nosotros conocemos, lo hace porque ahora está en nosotros. Lo que Cristo le dijo a sus discípulos fue una promesa, para nosotros la promesa está cumplida y puede ser. Lo vimos en los libros históricos, y atención con esto, porque en esos libros históricos vamos a ver 3 oficios importantes: el rey, sacerdote y profeta. Hoy día nos vamos a dedicar al profetismo, ¿no? Pero es importante que lo tengamos presente esto para cuando veamos qué dice el Nuevo Testamento de estos ministerios. El ser rey es un ministerio, el ser sacerdote, servidor del pueblo, es un ministerio, y el profetismo también es un ministerio. Estos ministerios se ocupaba el aceite para ungir
simbolizando que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre el individuo para poder ejercer este ministerio. ¿Qué dice Pedro? Me adelanto para la clase siguiente. Somos reyes y sacerdotes. ¿Quién cumple ese rol ministerial? La iglesia. ¿Quién está al servicio, tal cual los sacerdotes en el tabernáculo, al servicio hoy día de un pueblo, ¿no? Nosotros, la iglesia? ¿Quién profetiza? ¿Quién tiene el ministerio profético? La iglesia, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿no? Así que vamos viendo estas realidades. Siempre vieron, el antecedente está, puede pasar en nosotros. Y lo vimos en el periodo de los jueces. La obra del Espíritu Santo en los jueces es evidente. Venía sobre ellos para empoderarlos y así juzgar a su tribu durante un tiempo. Los jueces se levantaban, denunciaban el pecado, anunciaban un juicio, el juicio venía, pero siempre había un remanente que hacía caso y salvaba, ¿no? ¿No le parece parecido lo que tiene que hacer la iglesia hoy día? Cristo viene, va a enjuiciar, el juicio se va a decretar, y los que tengan ese Santo Espíritu van a ser parte de ese remanente salvado, ¿no? Y ojo, en el libro de los jueces, el Espíritu Santo es sensible al pecado. Vemos cómo pasó en la vida de Sansón. Lo vimos en el periodo de la monarquía, en los libros cuando ya nos habla que Israel no eran tribus guiadas o juzgadas por un juez, sino que ya era una nación entera, las 12 tribus, una nación entera y con monarca. David, o sea, el primero Saúl, David y Salomón. Y vemos que el Espíritu Santo vino sobre Saúl para hacer ese ministerio de rey y también sensible al pecado. Le dejó. El Espíritu vino sobre David para hacer ese ministerio de rey y vemos que también en la realidad de David es sensible al pecado. David en el Salmo 51 al pecar, ¿qué dice? Que tu espíritu no me deje, que tu espíritu no se vaya. Ese era el clamor de David. Más que no me quites el puesto, más que no me castigues, no me retes. ¿Cuál era la preocupación? Porque él conocía ese antecedente. El espíritu le dejaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando la iglesia, que es iglesia, deja de concebir el pecado como tal, al grado tal que ya cree que no peca, o se acostumbra a pecar y el pecado pasa a ser parte de su naturaleza, de su realidad? Buena pregunta que nos vamos a responder en algún momento. Quizá usted tiene ya respuesta para eso, pero el antecedente está. No es que hay corrientes que dicen que una vez creyente, siempre creyente, no importa que pequí, total, eres creyente. No, el pecado, la paga del pecado siempre va a ser muerte. Muerte física y muerte espiritual. Al antecedente conocemos que eso puede pasar. Tanto cierto, le dijo al Señor. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos convoca, habiendo hecho este repaso de 17 minutos, me alargué 2 minutos. Vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero en específico en el ministerio profético. Son muchas las cosas que se pueden decir. Yo hice más bien un resumen y las ideas generales del actuar del Santo Espíritu en todos los profetas, como común denominador. Cada profeta está en un contexto diferente, tiene un mensaje diferente. Algunos de ustedes estudian y los profetas tienen un mensaje similar, otros muy diferente. El Señor los mandaba una misión distinta, contextos distintos, ciudades distintas. Algunos profetizan en Jerusalén, otros como Jonás, ¿dónde van? A Nínive, a la capital del imperio asirio. Otros van al reino del norte, otros van al reino del sur, etcétera. Algunos profetizan antes de la cautividad babilónica, otros durante la cautividad babilónica, otros después. Así que son muchas las realidades de los profetas. Lo que vamos a plantear en este estudio son como las ideas transversales, que independiente del lugar, momento, contexto, situación, el accionar del Santo Espíritu en dicho ministerio. Vámonos entonces a estudiar aquello. Creo que es necesario, y aquí les puse un material
confeccionado por quien habla, para que podamos entender un poquito el contexto profético, esto que yo les hablaba, porque los profetas hay que entenderlo en su momento, en su situación y en eh, lo que estaban pasando. Y aquí yo hice una línea de tiempo con todos los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? En donde los podemos ir clasificando por etapa, por tema afín y por tiempo, ¿no? Vamos estudiando un poquito esto. Si estudiamos la historia de Israel, la historia bíblica, tenemos una primera etapa, que es la formación del pueblo, cuando el pueblo se forma, y la travesía del desierto. ¿Y cuáles son los libros que nos hablan de que cuando el pueblo se forma con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera, que salen y que escapan del desierto y andan en el desierto? Son estos libros que están en amarillo, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Números, el Levítico y el Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Para los judíos, la Torá, ¿ya? La ley. Ahora nos vamos a tomar un tiempo importante para estudiar esto, porque miren, Génesis, ahí está la historia de Abraham, Isaac, Jacob, José. Ya en el Éxodo está la historia de la salida del Egipto y la entrega del Decálogo, los 10 mandamientos, y de ahí se empieza a desprender qué cosa la ley. Y luego viene el libro de Números, que relata la travesía del desierto. Entre el libro de Éxodo y el libro de Números, en paralelo se va relatando el Levítico, porque el Éxodo cuenta la salida del pueblo y Números la travesía del pueblo en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Mientras ellos salieron y atravesaban el desierto, el Señor les entregó la ley, que es lo que detalla el libro de Levítico. Y ya el libro de Deuteronomio es un resumen como de todos los otros libros, porque se acuerdan que el Señor dictaminó un juicio, que nadie entraría a la tierra prometida, solamente 2. Entonces toda la primera generación murió y la segunda generación de este pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Pero esa segunda generación nunca vio el mar abierto, nunca vio las plagas, nunca vio el maná. Entonces se escribió Deuteronomio para resumirles a ellos la historia. Entonces, estos 5 libros que están en amarillo son el Pentateuco, y nosotros ya vimos el obrar del Espíritu Santo en ese Pentateuco, rápidamente en la clase anterior. Luego, tenemos en celestito los libros de la historia hebrea, los que narran la historia propiamente tal. Se les dice literatura cronista, a veces, literatura histórica de narración. Y mire, estos libros históricos que hablan ya de la conquista de la tierra y cuando se establecen, ¿cuáles son? El libro de Josué. El libro de Josué narra cuando llegan a la tierra prometida y la conquistan, pero y se establecen. Y el libro de Jueces ya nos habla de cuando están establecidos y empiezan ¿se acuerdan? Ya están establecidos y empiezan a pecar, empiezan a hacer lo que bien les parece. ¿Por qué? Porque durante el Pentateuco, ¿quién fue el líder? Moisés. Durante el libro de Josué, ¿quién fue el líder? Josué. En el libro de los jueces no había líder. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí levantaba el Señor a través de su espíritu jueces que enmendaban al pueblo, que fue lo que nosotros ya estudiamos. Ahora, entonces, en paralelo al libro de los jueces, se dice que está la historia de Ruth. En este tiempo de los jueces está el libro de Ruth. Bonito libro. Después tenemos un tiempo, y también lo vimos, cómo actuaba el Espíritu de Dios en este tiempo, porque ya de este tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, se terminó, y el Señor instaura rey, monarquía. ¿Y qué libro nos cuenta de esa monarquía? Una monarquía unida primero. ¿Cuáles fueron los 3 reyes de la monarquía unida? Saúl, David y Salomón. Pero después Israel se divide como nación en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Quién nos cuenta la historia de la monarquía unida?
Y aquí, ojo, pues Samuel, primer profeta, primera de Samuel, segunda de Samuel, y ya en Primera de Reyes se nos cuenta cómo se divide la monarquía y pasa a ser una monarquía dividida en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Las 12 tribus de Israel a la muerte de Salomón, deja de ser un Reino Unido las 12 tribus, 10 se van para el lado norte, 2 se van para el lado sur. Y ya Primera de Reyes nos cuenta esa división, Segunda de Reyes nos cuenta la historia de los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Y qué les mandaba el Señor a esos reyes? Profeta. Por eso no lo tocamos ahí el Espíritu Santo, lo vamos a tocar en función de los profetas. También Primera y Segunda Crónicas nos cuentan eso. Primera y Segunda Crónicas nos cuentan parte de la monarquía unida y parte de la monarquía dividida. Aquí en verde tenemos, durante este tiempo, de Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, se escribió la literatura poética, los salmos, los proverbios, cantares y eclesiastés. Nos falta un libro poético, que es Job, pero miren, Job pertenece a los tiempos del Génesis. Se dice que la historia de Job puede ser paralela a la historia de Abraham. ¿Ya? Así que por eso lo ubicamos acá. Atención con esto, porque finalmente la monarquía dividida se acaba, el Señor se aburrió de estos dos reinos y pasamos al periodo de la cautividad en Babilonia. El pueblo se va cautivo 70 años a Babilonia y luego de estos 70 años cautivos en Babilonia empieza el periodo de los retornos, cuando vuelven a la tierra prometida. ¿Y qué libro histórico, por eso están celestitos todavía, nos cuenta de esta vuelta? Los libros de Esdras, de Nehemías y el libro de Esther. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, si se fijan, nosotros, ¿qué vimos? El Espíritu Santo en el periodo de los jueces, el periodo el Espíritu Santo, perdón, en la monarquía, pero yo no quise seguir viendo el Espíritu Santo en Esdras, Nehemías y Esther, etcétera, ni en Crónica, ni en Reyes, porque ¿dónde se ve mejor el actuar de este Santo Espíritu? En los profetas que andaban dando vuelta en este tiempo. Y los profetas se califican de manera más común. Atención con esto, miren. Aquí están los 70 años de cautividad y los profetas se analizan en los profetas anteriores a la cautividad. Aquí están. ¿Cuáles son esos? Jonás, Oseas, Amós, Isaías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Abdías. Esos son los profetas que están antes de la cautividad babilónica. ¿Qué hacían estos profetas? Mírenme el puntero, por favor, le pido atención a esto. Cuando había reyes, tanto en el norte como en el sur, en la monarquía dividida, Dios mandaba a estos profetas a uno y a otro reino a hacer la pega que vamos a analizar a continuación. Israel estaba dividido, miren, monarquía dividida. Y estos profetas iban a denunciar y hacer el trabajo que el Señor les mandó a ambos reinos, reino del norte y reino del sur. Se fueron 70 años cautivos y el Señor, ¿qué hizo en la cautividad? Levantó profetas también. ¿Quiénes son los profetas de los 70 años de cautividad? Ezequiel, Daniel, Jeremías. Y yo puse aquí el libro de Lamentaciones, porque a Jeremías se le atribuye el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque cuando se fueron cautivos, la ciudad de Jerusalén quedó destruida, el pueblo quedó hecho añicos, y ahí Jeremías se lamenta de todo lo que pasó ahí. Pero terminaron los 70 años de cautividad, y mientras Esdras, Nehemías planificaban los retornos, ¿qué hizo el Señor? Levantó profetas posterior a la cautividad.
mientras Esdras y Nehemías andaban ahí reconstruyendo las ciudades, los muros, que andaba diciendo el profeta Ageo, la gloria postrera será mayor que la primera de este templo. Porque estaban reconstruyendo, entre otras cosas, el templo, los muros. Zacarías sí, Malaquías. Entonces, los profetas anteriores a la cautividad, precautiverio, son estos, los profetas de la cautividad son estos, y los profetas post-cautiverio son estos de acá, de la mano derecha. Ahí tenemos este grupo de los profetas. Destaco en blanco, si se fijan, hay unos que están en blanco, porque a esos se les dice los profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Y los que están en negro son los profetas menores. Se fija, profetas mayores hay antes de la cautividad y durante la cautividad, no post-cautividad. Profetas menores están la gran mayoría antes de la cautividad, no hay profeta menor durante la cautividad y ya están post-cautividad. Si se fijan, los escenarios son súper distintos, pero el ministerio tiene patrones comunes que lo empezamos a detallar ahora. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Nos tomamos tiempo importante para que vea que el ministerio profético son contextos distintos, previo a la cautividad, durante la cautividad, después de la cautividad. Algunos profetizan en el reino del norte, otros en el reino del sur. Son bien diferentes. Otros durante la misma cautividad allá en Babilonia. Y otros posterior, ya que el pueblo dijo, ya nos fuimos cautivos, nunca más vamos a ver cautivos. Che, el entusiasmo les duró un par de semanas, ¿no? Por rato después ya andan haciendo de la suya. El Señor levanta profetas para corregir, para inspirar ánimo, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si se fija, quería tomarme un tiempo en esto para que también explicar por qué no vimos el Espíritu Santo en Samuel, en Primera, Segunda de Reyes, en Esdras, en Nehemías, porque vamos a ver que dónde está el obrar del Espíritu principalmente en el Antiguo Testamento, en los profetas que andaban en estos contextos. ¿Ven? Hermana Evelyn tiene una pregunta. Sí, la división de profetas mayores y profetas menores es solamente por un tema de los libros o tiene que ver una mayor incidencia como en Es, temas espirituales? no, es una clasificación que les dio, llamémoslo así, los estudios teológicos, los estudios bíblicos. Tiene que ver Ah, con la cantidad de capítulos que de tiene. información, Claro, ¿puede ser? la cantidad que tiene. Si se Ah, fija, Ezequiel tiene 40 capítulos, Jeremías tiene, ¿cuántos? mm, 50, Isaías tiene 60, Daniel es un poquito más corto, pero como es paralelo al libro de Ezequiel, Daniel y mm, Ezequiel andan casi juntos, por decirlo así, se le clasifica en ese sentido. Los otros son profecías más cortitas, ok. tiene que ver con eso nomás, Ujú. hermano. Si no hay más preguntas, nos vamos de lleno entonces a analizar esto. Sí, estamos justo en la mitad de nuestro estudio, así que te pido que tenga Biblia a la mano porque ya teniendo esto claro, insisto, vamos a ver ideas transversales, no importando el escenario, el contexto, sino que en este tiempo del reino dividido, la monarquía dividida, de la cautividad babilónica, de los retornos, etcétera, el actuar del Espíritu Santo se puede ver más en el ministerio profético. Nos dedicamos a eso ahora. Repasemos esto, que lo vimos en algún momento, y creo que es importante darle una rápida pasada, porque encontramos varias expresiones para hablar del ministerio profético. Ojo, que el ministerio profético, inspirado por el Espíritu de Dios, no es solo andar viendo visiones. Usted en toda esta lista que vimos de los antes, durante y después del cautiverio babilónico, no era solamente andar viendo visiones, era una de las tantas cosas que los profetas hacían en su quehacer. La palabra profeta viene del griego profetés, lo hemos dicho antes, pro antes, y de femi, del verbo femi, que es decir, se puede traducir hablar antes de, hablar en lugar
o a nombre de. ¿Ya? Entonces, qué interesante ya decir que los profetas no hablaban por su propia cuenta. Los profetas hablaban en nombre de. Todo aquel que lleva el ministerio profético habla en representación de, como un embajador. ¿Ya? Usted sabe que un embajador puede tener una opinión personal respecto a un tema, pero él cuando va a otro país lleva la voz oficial, en nuestro caso, del gobierno de Chile. Él puede pensar muy distinto, pero él no lleva su opinión, lleva la opinión del gobierno. Y si ese ministerio está en la iglesia, hablaremos por nuestra propia cuenta, nuestro propio deseo. El Señor, yo quiero que usted sea pastor, así que el Señor dice que usted va a ser pastor. ¿Le corresponde a la iglesia andar dando ministerio? ¿Le corresponde a la iglesia estar otorgando cosas? O venir, o vea el nombre, el libro de los Hechos, ¿sabe cuáles son las expresiones que más se repiten? En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hablando en nombre de, somos representantes de. Aquí no importa que los samaritanos me caigan mal. Aquí no importa que a las mujeres no las pesque nadie. Pero venimos en nombre de, y Cristo dice otra cosa. Por dar un ejemplo. Naví, una de las expresiones hebreas, se traduce como el que está llamado a anunciar. Ahí, oiga, quise poner esto, que chuta que me costó escribir estas cosas muy bien. Así que Naví, recuerde que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ahí se lo transliteré. Cuando lleva una comita, ahí lo digo, para que no se confunda, es porque esa letra que está ahí es gutural o silente, no tiene equivalente. Si se fija, ahí está la N, debajo de la N está la A, después tiene la B, debajo de la B está la I, ahí está la I, que ese puntito pone esa, se llama yod, esa letra, y después que viene la Aleph, que es comida, es gutural. Ish ha Elohim, el hombre de Dios, otra expresión con la que se encuentra esta realidad del ministerio profético, ¿ya? El hombre de Dios. Otra expresión, Ish ha Yahvé, o Ish ha Elohim también. Y esta es la otra, Eved ha Yahvé, que es siervo de Jehová, siervo de Dios, también puede ser de esa manera. Si se fija, ahí está Ha Elohim, aquí también Ha Elohim, ahí está Ich, hombre, Isha es mujer, ahí viene Isabel, la mujer de Dios, y Eved Ha Elohim, Eved Ha Yahvé, siervo de Jehová. Siervo en términos de que, ojo, de alguien que no ser siervo de la humildad, casi un esclavo, alguien que está para obedecer nomás, ¿ya? Otra expresión, malach, mensajero. Malach también se traduce como ángel, por eso los ángeles son mensajeros del mensaje de Dios. Los profetas también se les dice malach, mensajero, profeta malajías, no lo hemos dicho anteriormente, mensajero. Otra expresión para el profetismo, vigía, sofer. Y de estos nombres ya podemos ir desprendiendo parte de lo que era este ministerio, ¿no? Esto me está yendo importante. Alguien que habla en nombre de, alguien que es esclavo de, alguien que es mensajero de, alguien que también vigila, es vigilante, de que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir. Todo eso es un ministerio profético. Shamar, guardián, alguien que guarda. También lo puede encontrar como chomer. Ahí también una de las formas. Shamar, el guardián. Parece que tiene una función, hacer que el pueblo guarde cosas, que no se las olvide. Ministerio profético. Roeg, pastor, también es parte de la realidad profética.
pastorear, guiar, alimentar, cuidar, proteger, encarrilar, lo que ya sabemos que hace un pastor. Vieron que el ministerio profético no es solamente ser un vidente, toda una realidad que solo la puede hacer el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios puede tener el ministerio profético y lo considere todo. José, ciertamente vidente. Ahí encontramos a alguien que ve cosas. Pero si se fija, es una de las tantas cosas que hace. Es vidente, se le anuncia a través de visiones. Pero es pastor, es guardián, es vigía, es mensajero, es esclavo, es siervo. Alguien que declara la palabra del Señor. Todo eso es el ministerio profético. Inspirado, porque lo hace posible el Espíritu del Señor en estos hombres del Antiguo Testamento. Usted ve todos los profetas anteriores, durante y posteriores al cautiverio babilónico, como lo hemos clasificado, y va a encontrar que hacen todo esto. Amén, hermana Evelyn, tiene la mano levantada. Sí, tengo otra pregunta. En cuanto a los atalayas, porque también son vigilantes, ¿tiene que Sí, ver con los profetas? sí, está dentro de esta expresión, sofer, Mm, como alguien que ok, advierte que viene algo, amén. como un cuidador. Está dentro de esta expresión. Así que gracias por el alcance. Si se fijan, todos los profetas, el Espíritu de Dios provocaba esto. Si no estaba el Espíritu de Dios, no podía ver, no podía pastorear, no podía ser guardián, guardador, no podía vigilar, no podía dar mensaje, no podía hablar a nombre de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo va a ser un siervo, un esclavo de Dios? Si no lo tiene, no le interesa ser, etc. Sigamos, entramos de lleno. Le pido que tenga la Biblia ahí a la mano. Pastor Pedro, lea, por favor, Daniel 4:18, hermana Evelyn, Isaías 61, 1 al 3, y el pastor Rafael, que lo veo en pantalla, Miqueas 3:8. Mientras le busca, yo leo el párrafo, ¿no? El primero dice: históricamente se considera la profecía como la principal actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo puse como datito, pero nosotros ya vimos que podemos extraer la realidad del Espíritu de Dios en el Pentateuco, lo vimos en el libro de los jueces, lo vimos en el tiempo de la monarquía, y ahora lo estamos viendo en la realidad profética. Pero sin lugar a dudas puse ese párrafo porque tenemos que decirlo. El actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿dónde lo podemos ver de mejor manera y de manera más explícita? Obviamente, en la realidad del ministerio profético, ¿ya? Así que por eso puse ese datito. Siempre pensando que hay que llevarlo después a la realidad del Nuevo Testamento y de nuestra vida como creyente. La labor del Espíritu Santo estaba en toda la realidad del ministerio profético. Es importante decir aquello. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, llamaba a alguien al ministerio profético, estaba en todo lo que significaba vivir ese ministerio. Voy a decirlo, si hay que hacerse cargo. No como ahora nomás, que yo estoy para ver visiones nomás. No, pero que la labor pastoral la haga el pastor. No, que eso de ser siervo, medio esclavo, que la haga otro. Yo estoy para ver nomás. Ninguna posibilidad de que sea así. No, que yo no denuncio pecado. Yo veo puras visiones para tirarle barra a la gente. No. Cuando el Espíritu Santo estaba o venía sobre el hombre que era llamado a ser profeta, embestía toda su vida. Y ciertamente le atribuía habilidades especiales. Pastor Pedro, Daniel 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes.
porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Gracias, Pastor Pedro. Nabucodonosor manda llamar a Belsasar, que nosotros, ¿quién sabemos? Es Daniel. Y dice, todos los sabios de mi reino no saben interpretar el sueño que he tenido y solamente tú lo puedes hacer porque el espíritu de los dioses de aquí, Babilonia, están contigo. Y Daniel que le dice, yo te lo voy a interpretar, pero ojo, que no son los espíritus de los dioses de Babilonia los que están conmigo, porque los espíritus de los dioses de Babilonia están sobre tus sabios y ninguno pudo. Pero el espíritu de quién está sobre mí. De Jehová, el espíritu, el único y verdadero Rey, Dios Todopoderoso, etcétera. Entonces, si se fijan, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo en la realidad profética atribuye estas habilidades especiales de interpretar aquello que los otros no pueden interpretar. Y me quiero detener en esto porque ya tenemos que irlo viendo en nuestra realidad. ¿Cómo ustedes ven esto? El Espíritu Santo en la realidad de la iglesia, conociendo que puede hacer esto, sabemos que lo puede hacer en nosotros. Ya está en nosotros, como le dijo Cristo a sus discípulos. ¿Y dónde ustedes pueden ver esta habilidad especial de interpretar cosas y de saber cosas? Cedo la palabra, no tenga miedo de equivocarse. ¿A qué lo asociaría usted? Dijimos que al estudiar los vocablos, esa realidad está en nosotros. Al tener espíritu del Señor, podemos vivir el ministerio profético siendo pastores, guardianes, vigilantes, estar atentos, ser siervos del Señor. Y aquí en Daniel se ve un don especial. En el caso de él, una habilidad especial de interpretar sueños, pero usted puede ver otras habilidades especiales que nos da el Espíritu de Dios. Sería bueno que las podamos ver en nuestra actualidad. Todo esto tiene que ver con nuestra realidad. No quiero hablarlo yo esta vuelta. Atrévase a decir algo. No importa que seguimos. Si nadie se atreve, no avanzamos. Así me puse en vista, porque hay que ver nuestra cosa. No tenga miedo a la equivocación, pero no estoy diciendo cómo hoy día vamos a interpretar sueños. He dicho eso. En Daniel se reconoció una habilidad especial. Y donde usted puede ver hoy día una habilidad especial en la iglesia que si no fuera cristiano no la tendría. Veo que mi hermana Nani activó el micrófono. Hola, pastor, perdone que no esté Sí, también. con imagen, ya, esto es muy feita hoy día. No. Pastor, yo creo que cuando uno discierne realmente cómo está la congregación o cómo llega algún hermano, discernir cómo viene en realidad su vida espiritual o cuando trae algún problema a cuesta, Amén. uno puede discernirlo. Tan fácil como eso, hermana Nanita. Gracias. Discernir. Habilidad especial. Hay gente que va al psicólogo, va al psiquiatra, toma pastillas, y usted le da un versículo, le da una palabra del Señor, y encuentran la paz que los Nabucodonosores de hoy día no pueden tener. A mí me ha pasado. Gente con mucho poder adquisitivo, lugares de honra, buscan especialistas para salir de sus males. Y basta una palabra que el Señor pone en el corazón de su siervo, del que se dispone. No una palabra inventada, un versículo, una palabra a partir desde su discernimiento, dice mi hermana Danita. Y santo remedio. O no, hermana Evelyn, como le pasó a su jefa por ahí. ¿Cómo? Como podríamos poner en la categoría su jefa, sin dar nombres, ¿no? Sí, Situaciones que superan, pero una oración que se nos ha dado esa realidad a nosotros. Una oración, decir algo, clamar por alguien.
una habilidad especial. Sí, lo Tanto hermoso, remedio con algunas personas, alguna gente. lo hermoso de esto, de cuando el Señor, el Espíritu Santo está en la iglesia y está en una hija, en un hijo de Dios, es como Dios va mostrando y a la vez abre los caminos para uno poder, como decir, ir donde realmente es el momento exacto y con la persona exacta. Y ahí uno ve cómo Dios va guiando y, y al ver eh, la respuesta del Señor y como confirmando lo que Dios está ministrando en ese momento al instrumento o a la hija o hijo de Dios, ahí uno ve también esto, pues. Vive este don, que es un regalo en el fondo. Yo no me quiero adelantar, pero ¿se acuerdan cuando Juan en su capítulo 2 de su primera epístola dice, vosotros tenéis la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y ustedes pueden discernir a los que confiesan que Cristo, a los que confiesan que Cristo ha venido en carne, que son de Dios, y a los que dicen que no son de Dios? Ustedes ya tienen eso para discernir esos que estaban con nosotros, pero salieron con nosotros, se hacen pasar por nosotros, pero ustedes ya tienen el Santo Espíritu que los llevará a toda verdad, a toda justicia, para que no sean engañados. Ahí estamos, habilidad especial. No podríamos, si no lo tuviéramos, seríamos engañados, partiendo por el mismo Satanás. Habilidad especial. Capacitaba para realizar la misión de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de misión? ¿De qué hablábamos? Ungir. Cristo era el ungido porque le cumplía la misión a Dios de salvar. Cuando vimos Cristología, a nosotros nos ha ungido. Miren, a los profetas lo ungía para cumplir una misión. Si nosotros el Señor nos mandó una de tantas, y ya ser discípulos, también el Espíritu está en nosotros, porque ya sabemos que lo hacía. En este caso, mire lo que dice el profeta Isaías, Mana Evelyn, 61 del Amén, 1 al 3, un clásico, un pasaje muy conocido. amén. Bueno, el título dice, Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Gloria al Amén. Señor. La misma idea, el Espíritu del Señor venía sobre los profetas y les atribuía habilidades especiales. El ministerio profético, que Él lo tiene ahora gracias a Cristo. La iglesia tiene esas habilidades especiales. El Espíritu Santo venía sobre el profeta para ayudarle a realizar la misión. Ahora, ¿a quién lleva ese ministerio profético gracias a Cristo? La iglesia guardiana, la iglesia vigía, la iglesia atalaya, la iglesia esclava, la iglesia proclama nombre de, la iglesia hace la misión también como los profetas, porque nos ha ungido también. Y nótese, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Arrepiente este mundo, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu del Señor venía sobre los profetas para que denunciaran el pecado y enmendaran el camino. ¿Qué tiene que hacer la iglesia ahora? Este Espíritu que conocemos, que ya sabemos que hace todo esto. ¿En quién lo hace hoy día? En la iglesia, en nosotros, denuncia pecado. Pastor Rafael, Miqueas 3:8. No le escuchamos, no le escuchamos. Hay que activar el microfonito.
Ahí le escuchamos. ¿Te escucha ahora? Sí, 10 puntos. Ya, es que no te quería activar en ti. Ya, dice así la palabra del Señor. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Muchas gracias, hermano Pastor Rafael. ¿Qué tienen que hacer los profetas? Decíamos que el Espíritu de Dios tomaba toda la realidad. Cuando el Señor llamaba a un profeta mediante su Espíritu, tenía que aceptar toda la realidad del ministerio. Y esto tan impopular de denunciar pecados, que hoy día hay unos profetas modernos que puro declaran las maravillas del mundo, ¿no? Hay que decirlo. Pero el Espíritu del Señor empoderaba para denunciar pecados. El ministerio profético está en la iglesia hoy día gracias a Cristo. Todos los ministerios del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuáles eran? Reyes, sacerdotes, profetas. Pedro dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. El apóstol Pablo dice, entre los dones que se nos ha dado está el de profecía, el de profeta, el de declarar, el de guardar, el de vigilar, el de ser pastor, etc. Y entre eso, el de anunciar el pecado, arrepiente. Viene el Espíritu del Señor. Qué interesante. Sigamos avanzando para cumplir con la... Inspirados por el Espíritu de Dios. Estaban directamente, y ojo con esto, influenciados por la Torá, para nosotros el Pentateuco, podremos decir por la palabra del Señor en general en sus mensajes. El profeta nunca anuncia algo que no estaba respaldado en la palabra del Señor. Los profetas nunca van a contradecir lo que el Señor anunció en su palabra, porque como dice Pablo, lo que sabemos de Dios, Él lo ha querido dar a conocer a través de ¿qué? De su palabra. Dios ha hablado y mediante su palabra se ha revelado a la humanidad, se ha dado a conocer. Y nunca un profeta va a contradecir ni prestar nuevas palabras a partir de nuevas revelaciones, y no está, si realmente, perdón, está influenciado por el Espíritu de Dios. Siempre el ministerio profético, el don profético, tiene que encontrarse respaldo en las Escrituras. ¿Por qué yo decía esto? Volvamos al principio. Jesús les dijo, ustedes conocen el Espíritu que va a venir. Y el pastor Pedro bien respondió, ¿dónde estaban los antecedentes? Que se movía, que santificaba, etcétera, que llenaba, que inspiraba. Lo encontraban ahí en el Antiguo Testamento. Esto que hacía antes lo va a hacer en nosotros. ¿Dónde estaba eso? En las Escrituras. Los discípulos de Jesús, ustedes ya saben lo que hacen, le conocen, inspira, unge, manda a corregir, es guardián, es vigilante, etcétera. Y ese va a estar en ustedes. Todo lo que hacían los profetas van a hacer nosotros ahora, sí, pero para hablar del Evangelio. Pero lo encontraban en la Escritura. Y eso es importante. Tiene que tener respaldo escritural en las Escrituras. Ojo, que no es lo mismo que decir que tiene que aparecer literalmente en las Escrituras. Tiene que tener respaldo en las Escrituras. Disculpa que me ponga de ejemplo, pero a mí una vez un pastor llegó y me dio una profecía. Me dio una palabra. Que con el tiempo podría interpretarse como una profecía. Dice, Daniel, usted estudia, porque el Señor hoy día le entregó el pastorado y usted va a ser pastor. Yo fui a la Escritura, ¿y qué decía la Escritura? Vi un Samuel diciéndole a un David que iba a ser rey. Vi un Pablo diciéndole a un Timoteo que había sido llamado al ministerio. Ahí estaba el respaldo. Vi un Pablo explicando que el Señor llama a algunos pastores, profetas,
evangelistas, maestros, ahí está. Tiene que tener respaldo espiritual. Si el pastor me dice, tengo una palabra para usted, Daniel, usted va a ser una estrella de rock and roll cristiano, tendrá muchos millones. Es difícil. Así que, ojo con eso. Ahora, digámoslo teológicamente, le pondré un 100 a quien me responde. ¿Por qué el profeta inspirado por el... Yo sé que el pastor Pedro sabe esta pregunta, así que no la vamos a responder. ¿Por qué el Espíritu Santo que inspira al profeta en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo que ayuda a la iglesia para que cumpla ese rol profético hoy en día, nunca de contradecir la Escritura? Una pista, 1 Timoteo capítulo 3. Ahí está la respuesta, pero si alguien la puede... Inspirada por Dios. Porque las Escrituras son inspiradas por el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios inspiró las Escrituras, por ende alguien que habla inspirado por el Espíritu de Dios no puede contradecir a las Escrituras inspiradas por el mismo Espíritu. ¿Cómo filtramos un profeta fulero? Ustedes tienen la unción del Santo, dice Juan, y tienen las Escrituras, dice Pedro. Segunda Pedro capítulo 1. Tenemos la palabra profética más segura. Todo buen profeta nunca va a contradecir esa palabra profética. Gloria al Señor. Vamos avanzando. Tenemos que avanzar. Son guardianes, ojos de esto, de la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, aunque sangre, sudor o lágrimas. Lo primero que tiene que hacer un profeta es hacer un llamado a partir de su propia vida y a los demás, que cueste lo que cueste. Hay que asumir la voluntad de Dios, porque eso es lo conveniente. Todo profeta, todo aquel que tiene el ministerio profético en el Antiguo Testamento y hoy la iglesia que tiene este ministerio, tiene que decirle a las personas que confíen en que el Señor no se equivoca. Aquí es donde voy a un desahogo nomás. Es ahí donde yo a veces me preocupo. Disculpe que hable por el yo. Pero es bueno conversar si estos temas hay que hablarlos, porque para que vean que esta enseñanza no son piedras muertas, son mías. Me da pena, porque veo que son cosas quizás no guiadas por el Espíritu de Dios. Cuando gente rechaza el ministerio, me ha tocado ver mucha gente que dice que el Señor le ha llamado al pastorado y no lo quieren hacer, porque se sufre, por no sufrir no lo quieren hacer. La pregunta es cómo vivir si tienes la seguridad de que lo tienes que hacer. ¿Cómo vivir sabiendo que no lo hiciste? Por ahorrarte problemas. Y viceversa, ¿cómo vivir haciéndolo si no es la voluntad de Dios, lo otro? Pero llegarte por el familiar, por el tributo. Y ahí están los problemas que tiene la iglesia de Dios. Gente que no ha sido llamada, lo hace. Y los que son llamados dicen que no. No sé cuál es el peor escenario. Pero el que tiene el Santo Espíritu, viéndolo desde este punto de vista profético, es el primero que dice amén. Aunque bueno, es el primero que le dice al resto, hazlo. Tienes que hacerlo. El Señor un día nos pondrá en la fila. ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Recuerdan que vimos Juan 15 en una predicación de domingo? El pámpano que no da fruto, al fuego, ¿no? Entonces,
Pusimos, empezamos. Enseñan, advierten, corrigen, ojo, y ciertamente, ¿no? Corrigen, advierten, ¿no? Alientan, consuelan y guían al pueblo de Dios. Todo aquel que tiene el Santo Espíritu en esta realidad profética, en el Antiguo Testamento, los profetas o en la iglesia, guían al pueblo del Señor. ¿Quiénes son los primeros que van? Ellos. Amén. Ya estamos terminando. De aquí quiero leer 3 pasajitos. Mananani, si me ayuda con Ezequiel 37:14. Pastor Rafa, le voy a pedir ahí. Ah, se nos cayó. Sí, se nos cayó el Pastor Rafael. Que nos ayude con. A ver, la hermana Eve, de nuevo, se ganó la bendición. Ezequiel 36:27. Pastor Pedro, Joel 2:28. Porque aquí hay una cuestión re linda que también nos afecta como iglesia en esta realidad. Voy a esperar que la hermana Nani, Ezequiel 37:14, la hermana Evelyn, un capítulo más atrás, Ezequiel 36:27, Joel 2:28, el pastor Pedro. Le estoy pidiendo a los que tienen la cámara prendida, por la Lo tengo listo. que asumo que a lo mejor algunos pueden estar escuchando y haciendo alguna cosita, etcétera. Eso. Mire lo que dice aquí. Hermana Nani todavía no, porque le hago Ya. Los Anoto mientras. Ven la restauración escatológica en términos que el Espíritu de Dios traería a Israel la esperanza de la tierra prometida. Todo aquel, en este caso, inspirado por el Espíritu de Dios, haciendo la voz profética, ve que el mismo Espíritu que los inspira, ese Espíritu trae una esperanza de una tierra prometida que hay que declarar. Ezequiel 37:14, por favor, hermana. Amén. Dice así: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Muchas gracias, hermana Nani, por el Espíritu Santo, hablando a través de Ezequiel, que dice, les daré la tierra, esa tierra que les di. Ezequiel es un profeta de la cautividad, está profetizando cuando el pueblo no se encuentra en la tierra, los sacaron y les dice, ojo, que a esa tierra que nos dio Jehová, volveremos. Atención con esto, porque los profetas, leímos Ezequiel 37:14, ven la restauración escatológica futura en términos que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que les está inspirando, traería en este caso a Israel la esperanza de la tierra prometida. Y todo aquel que tiene el Espíritu del Señor y que se le ha encomendado esta labor profética, es decir, a nosotros la iglesia, ¿dónde ve la esperanza escatológica futura? Que a través de este Santo Espíritu que está en nosotros, anunciamos que una tierra prometida se nos viene. ¿Y dónde está nuestra tierra prometida? En el reino prometido por Jesús. Todo aquel que tiene el Espíritu Señor, el Espíritu Santo, y tiene la voz profética en el Antiguo Testamento y ahora nosotros, anhela la tierra que el Señor le prometió. En el caso de Ezequiel, la tierra que el Señor le había dado en los tiempos de Josué. En el caso de la iglesia, el reino eterno que el Señor nos ha prometido. Esa es nuestra tierra prometida. Todo aquel que tiene el Espíritu nunca deja de proclamar la esperanza escatológica, la esperanza venidera. El Espíritu, ese Espíritu que está en nosotros, el mismo Espíritu, clama, ¿para qué? Por la redención, dice el libro romano. Clama por la manifestación de los espíritus, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros nos hemos de manifestar?
en lo que realmente somos. Cuando venga el Señor en su iglesia, ahí seremos lo que realmente seremos, dice Juan. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y tiene encomendado este ministerio profético hoy, la iglesia anhela esa esperanza escatológica, esa restauración futura en una tierra que se nos ha prometido. Todo aquel que dice, no me quiero ir al cielo, estoy bien aquí en la tierra. Ojo con eso. Hoy día dicen, no, es que los evangélicos son escapistas, no, que los evangélicos tienen que hacer primeramente labor social, que quieren escaparse del mundo para no irse. ¿Para qué queremos un reino si aquí mora la injusticia? Por eso lo quieren. Aquí siempre va a morar la injusticia. Los que tienen el Santo Espíritu del Señor y se le han encomendado la voz profética, claman, anhelan esa tierra restaurada que se nos ha prometido. Lo tenía que decir porque es importante. Estos profetas anhelaban el cumplimiento del nuevo pacto, en donde el Espíritu moraría en los corazones de la gente. ¿Y por qué lo anhelaban? Porque viene palabra del Señor, me inspiraba, pero después quizás se iba. Era momentáneo, pero ¿quién iba a hacer eso de manera permanente? El Señor Jesucristo. Y por eso los profetas anhelaban el día en que el Espíritu moraría en los corazones de la gente. Ellos querían ser parte de lo que nosotros hoy día tenemos y que quizás no hemos sabido valorar. Quiero decirlo en estos términos. Los Isaías, que uno los lee y llora, los Jeremías, lo digo con convicción doctrinal y teológica, que uno los lee, hombres de Dios, los Amós, etcétera, que uno dice, somos la uña encarnada de estos locos. Ellos anhelaban tener la realidad que la iglesia tiene. Ellos adoraban ser cubiertos por la sangre de Cristo, haber estado en ese Pentecostés y tenerlo en sus vidas como realidad permanente. Ezequiel 36, 27, hermana Evelyn, Joel 2, 28, pastor Pedro. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Anhelaban eso. Aleluya. Anhelábamos que el Espíritu del Señor esté para andar conforme a su palabra. Lo único que queremos es andar conforme a su palabra. Y para eso necesitamos el Espíritu del Señor. ¿Quién puede andar en eso? ¿Quién puede andar en...? La iglesia es la que tiene la posibilidad de nunca salirse del Evangelio porque tiene el Espíritu del Señor. Pastor Pedro fue el 2.28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel dice, ahora lo hago yo y solo yo, pero llegará el tiempo en que lo harán todos. Esto que estoy viviendo yo, qué ganas de ver eso. Santo sea. Por eso le digo, a veces si nos ponemos así como bien extremo y bien radical, es fuerte ver que la gente no sigue al Señor, no sigue su palabra, sus estatutos, no anhela ministerio, no anhela servicio. Es desaprovechar lo que el Señor nos ha dado mediante su Espíritu en esta realidad que se cumple en la iglesia, el ministerio profético. Cumplí el tiempo, me queda una lámina. ¿Me da 10 minutos para que terminemos? Amén. Porque tengo una lámina que leemos rápido. Para terminar el Santo Espíritu en el ministerio profético. Y ahí está. La vocación profética hebrea, por medio del Espíritu Santo, la podemos ver en estos sitios. Casi como resumen. Es un llamado, una tarea que puede ser transitoria o permanente. Transitoria o permanente en la realidad profética de aquel tiempo, pero hoy día en la iglesia, en el creyente siempre, permanente. Por eso decía, oh, ahora me tocó a mí, pero un ratito nomás. Pero anhelo el día. Me hubiera gustado estar en ese día que sería permanente.
Bueno, a la iglesia le tocó permanente. Pero en el Antiguo Testamento, por eso hago la aclaración cuando pongo transitorio permanente. En, en el Antiguo Testamento, con los profetas, el Señor levantó una voz, alguien que cuidaba vacas, lo usó para decir lo que tenía que decir, y otro más permanentemente, como Isaías, Jeremías. Y si lo vemos a la realidad de la iglesia, siempre. La vocación profética era una dedicación absoluta al servicio de Dios, cosa que se traslada en nuestra realidad, al tener el Espíritu del Señor. Absoluta. No puedo ser iglesia hoy y mañana un rato no. Absoluta. Absoluta, absoluta. Dedicación, entrega, esclavo del Señor. Y esto quiero leerlo. Le voy a decir al pastor Rafael, voy a leer Jeremías 27 y yo voy a leer, no, 27 no voy a leer nada, que ahí se va a explicar. Porque esto es muy lindo. Porque aquel que es llamado por el Espíritu, lo decíamos, es una totalidad de aquel donde actúa el Espíritu de verdad, es irresistible. No se puede decir que no. Vamos, Amén. no, no, no. ¿Qué dice mi hermano? ¿Verdad? Por favor, Jeremías Dice, 27. me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Gracias, pastor. No quería hacerlo, pero ¿qué hiciste? Me sedujiste. El hombre que venía al Espíritu Santo con un llamado profético, el llamado real de Dios, del Espíritu de Dios, ungido por el Espíritu de Dios, no se podía resistir. Podía poner todas las trabas que quisiera, pero Jeremías dice, me sedují. Aquí yo puse Jonás también. No quiero ir a Nínive, no quiero ir a Nínive, no quería ir. Han obligado hasta que entendió y no pudo resistir. Y hoy día esta realidad del quién tiene el ministerio profético a través del Espíritu, la iglesia, aquel que realmente lo entiende y el Espíritu del Señor lo está motivando a eso, no puede decir que no. Ojo, Dios declara abiertamente la misión por medio de ellos, no andan escondidos. Abiertamente. Dios me mandó a esto. Yo, con todo respeto, culto el autorreferencia. Dios me mandó a ser pastor y a decir, y es lo que hay que hacer, ¿no? Si lo digo abiertamente, lo que haya que decir, es decir, Dios nos ayude con eso. ¿Quién es el único que nos puede ayudar con eso? El Espíritu del Señor. Yo, a veces tiemblan las cañuelas, somos humanos débiles. Hay que estar ahí empoderados a través del Santo Espíritu para decir, para declarar cosas que hay que declarar. La certeza de los profetas estaba basada en la palabra del Señor, lo dijimos, no la podían contradecir, y su relación con Él. Esto es importante, que el que tiene el Santo Espíritu anhela estar con el Señor. Busca, le gusta estar en comunión. Le es necesario tener una comunicación con Él. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluso la vida, por la misión que Dios les había encomendado, para la cual les había ungido. Lo digo en términos chilenos o en términos evangélicos. Todo profeta del Antiguo Testamento y por ende la iglesia que lleva este rol profético, inspirado, ungido por el Espíritu de Dios, lo diríamos chilenamente y evangélicamente, había que pagar el precio. Los metían en la cisterna. Todo apunta a que el profeta Isaías fue aserrado, fue cortado con un hacha, o sea, con un serrucho. Y otros tantos casos. Daniel en Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera.
a pagar el precio por hacer lo que hay que hacer. Algunos llamados Samuel, Amós, Isaías, Jeremías, ahí tiene las citas cuando el Señor los llamó, cuál fue la actitud de ellos para cuando llegó ese llamado. Qué interesante ver que todo esto se cumple en la iglesia. ¿Y dónde lo puede ver usted? En el libro de los Hechos también. Ahora ellos, en el libro de los Hechos, la iglesia eran los que proclamaban, los que guiaban, los que vigilaban, los que guardiaban, los que declaraban que se pusieron en dedicación absoluta al Señor, que no resistieron el llamado, que decían abiertamente las cosas sin importar lo que les pasaba, los persiguieron, los mataron, etcétera, siempre predicando las escrituras, discernían, ¿se acuerdan? Simón el mago y otros relatos ahí, Ananías, Zafira, etcétera. Podemos ver toda esta realidad profética en el libro de los Hechos y por ende, si está en el libro de los Hechos, ya lo podemos ver en nuestra realidad como iglesia. El Espíritu Santo obró en los profetas como lo estudiamos en esta oportunidad. Y todo eso por Cristo en la cruz y el Santo Espíritu venido en el día de Pentecostés se ha trasladado a la iglesia. Todo aquel que es iglesia está llamado a ser voz profética y replicar en la realidad del Evangelio esto que estamos hablando. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes le conocen, sabían todo esto, ahora va a pasar en ustedes, pero respecto al Evangelio. ¿Y qué nos dice hoy el Señor a todos nosotros que estamos en este estudio? Ustedes ya ven lo que hace el Espíritu en mis escrituras. Ese es el que está en ustedes. Van a ser usados. Somos mi iglesia, a la cual le he dado el Santo Espíritu hasta el día que nos lleve al reino eterno, a esa tierra prometida. Mediante este Espíritu debiesen clamar, ven, Señor Jesús. Lo dejamos hasta aquí. Será hasta el próximo jueves.